Nos fuimos una semana y regresamos. Y no sé qué les dieron, pero se miran más bonitos, más guapos, más bonitas. ¿Eh? Puro colágeno. Ay, Padre Santo. Ok. Bueno, hoy, hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted el día de hoy se disponga a escuchar al Espíritu. Algo que para mí es muy importante es el hecho de que hay veces que desgraciadamente decimos la tercera persona del Espíritu Santo y pensamos que primera es más importante, segunda es menos importante y tercera pues es mucho menos. Pero yo quiero decirte que no es así, ¿sí? No se le nombra por grados de importancia o por grados de cuál es mejor, ¿sí? Sino que tenemos que entender que es un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hoy vamos a dedicar un tiempo para hablar con Dios a través del Espíritu Santo. Yo quiero que ahí donde tú estés, hagas una oración y le digas: Espíritu Santo, háblame de tal forma que yo pueda entender, ¿sí? No es lo que yo voy a decir, sino que es lo que el Espíritu quiere hablar a tu vida. Yo no sé lo que tú necesitas, pero Él sí sabe. Entonces, hoy yo voy a predicar algo y cada quien va a escuchar algo diferente. ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu. Entonces cierra tus ojos y empieza a darle gracias. Dile: Dios, gracias Espíritu Santo. Habla a mi vida el día de hoy, que hoy yo pueda entenderte, así como con el nivel que yo tengo de conocerte, Espíritu Santo. Yo quiero tener un encuentro contigo hoy, de tal manera que mi vida empiece a ser cambiada y transformada a través del Espíritu. Padre, te doy gracias porque sé que tu palabra va a venir y va a venir y hacer un impacto en nuestra vida, de tal forma que nuestra vida sea diferente a partir del día de hoy. Espíritu Santo, habla. Espíritu Santo, fluye a través de nosotros como un río que siempre trae agua, que siempre trae producción, que siempre trae bendición a nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Yo quiero empezar mi plática del día de hoy, mi predicación del día de hoy, con una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí tenemos ya ratito de ser cristianos? ¿Quién tiene ratito de ser cristiano? 5 años, 10 años, 20 años. Lo dejan arriba, 30 años. Ya no, porque después se va a calcular la edad. Ahí nos quedamos en 30, ok. 32 y medio. O sea, porque no es que yo conozco el Evangelio desde que nací. ¿Verdad? Bueno, ¿qué nos imaginamos cuando vemos a una persona llena del Espíritu Santo? Y eso también es para los que solamente conocen el cristianismo desde afuera, ¿sí? Por lo regular, ¿qué pensamos en una persona que es algo mística? ¿Verdad? Hay veces que no queremos llegar a alguna iglesia porque sabemos que hay un hermano, ¿verdad? Así como místico, que todo lo habla, así como que si flotara, así como que hasta les cambia la voz y empiezan, cuando hablan lenguas, dice uno, pues qué estarán diciendo, ¿verdad? Pero es impresionante, ¿verdad? Y luego ya cuando empiezan a profetizar, y luego después cuando te ponen las manos y empieza el tumbadero de gente, y tú dices, está lleno del Espíritu Santo. Y luego después todavía más interesante, cuando empezamos a ver que empiezan a exorcizar y a sacar demonios y a reprender en el nombre de Cristo, y empezamos a etiquetar a las personas de acuerdo a lo que vemos así de primera instancia, ¿sí? Y pensamos que una persona llena del Espíritu es aquella
que habla con puros versículos. Es más, no habla español, habla Reina Valera. ¿Sí? Que cuando te habla, te dice, hermanos, vosotros cómo estuvisteis el día de hoy, cómo amaneciste, todo lo que avenisteis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tratan de aparentar, ¿sí?, un nivel de espiritualidad mucho más alto. Pero yo quiero enseñarte qué significa, ¿sí?, o qué creemos nosotros que significa en esta casa, que es ser lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver un pasaje que está en Hechos capítulo 13, te invito a que lo tengas a la mano. Son 52 versículos, no los vamos a leer. Me cronometría y así, ¿cómo se llama? Tartamudeando y todo. Me aventé como cerca de 6, 8 minutos y dije, no, está muy largo, ¿verdad?, para leerlo completo. Pero vamos a estar leyendo algunos versículos que creemos que pueden ser muy importantes. Fue el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé, ¿sí? Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, ¿sí? Entonces, una persona, ¿sí?, que está llena del Espíritu, para empezar, es una persona que es apartada, ¿sí?, para un llamado. Y luego después vemos en los siguientes versículos, del 4 al 12, vemos que los apóstoles van y predican en Chipre. Y vemos en el 4, entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no solamente te llama, sino el Espíritu Santo también te envía, ¿sí? Y te envía, y estamos hablando de cosas normales del diario, estamos hablando de una vida diaria, común y corriente. Dice, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El 8, pero le resistía Elimas el mago, había resistencia. Siempre cuando Dios te llama para algún llamado especial, siempre va a existir alguna resistencia, ¿sí? Dice, y el Elimas, que así se traduce su nombre, procurando apartar la fe del procónsul, dice el 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos, dice, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos de Dios. Aquí vemos cómo Pablo ya empezó a enfrentarse a una situación difícil y complicada, pero si te fijas, no tuvo temor, simplemente lo enfrentó. Entonces, cuando tú eres una persona que estás lleno del Espíritu Santo, vas a enfrentar a situaciones en las que tal vez a muchos les causaría miedo. Pero tú dices, ¿y de dónde agarré valor? No sé, pero el Espíritu que está en ti es el que te da el valor para enfrentar situaciones difíciles. El 11, ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas. Andando a su alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. El 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y luego después vamos a la porción más grande, que es la porción del 15 al 52. Pablo y Bernabé en Antioquía, en Pisidia. El 15, después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirle, varones hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Sí? Pues haz de cuenta que yo creo que dijo Pablo, no me hubieran dicho nada, ¿verdad? Porque entonces dice que Pablo se levanta y empieza a hablar con denuedo, ¿sí? Y en el 17 vemos, dice, el espíritu de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Pablo empieza a explicar toda la historia del pueblo de Israel, de cómo Dios los escogió, cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios los llevó a través de la historia. Y ahí platica la historia de Samuel y platica la historia de Saúl, que Saúl era una persona que venía de los benjamitas, que era alguien insignificante, pero Dios lo escogió. Pero después Saúl
cometió un pecado que no le agradó a Dios y Dios lo rechazó y buscó Dios a David. Y dice que de la simiente de David viene Jesús. ¿Y quién era David? Era un hombre que era conforme al corazón de Dios. El 23 dice, y de la descendencia de este, o sea de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y también empezó a hablar de Juan el Bautista. ¿Sí recuerdan Juan el Bautista? Que decía, Juan bautizó para arrepentimiento, pero viene uno más grande que no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y empieza a hablar de Jesús. Acuérdate que Jesús es el centro de toda nuestra predicación. Jesús es el centro de toda nuestra enseñanza. Y empieza a hablar, y el 39, vamos avanzando, y dice, y que de todo aquello de por la ley de Moisés no puede ser justificado. Recuerda que aprendimos que la ley no nos trae justificación. Solamente podemos ser justificados a través de creer en Jesucristo. Es algo muy sencillo. Solamente tienes que abrir tu corazón y decir, ¿sabes qué, Jesús? Entra en mi vida y empieza a tomar el control de mi vida. Y ahí empieza un proceso del cual vamos a estar hablando. Y dice que la gente estaba maravillada y les pidieron que hablaran el siguiente día de reposo. ¿Sí? Entonces imagínate, era Pablo así como ahorita se levanta y empieza a hablar. La gente quedó tan impactada del mensaje que traía Pablo, que le dijo, oye hermano, ¿qué tal si habla el otro predica el otro domingo también? Dijo, oye, pues está bueno. Entonces dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Imagínate lo que empezó a causar, el impacto que empezó a tener, o sea, toda la ciudad, casi toda la ciudad vino a escuchar a Pablo. Estamos hablando de personas llenas del Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a hablar, ¿sí?, de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, las personas van a empezar a decirte, a ver, platícame más. A ver, ¿cómo está eso? Cuéntame. ¿Por qué? Porque empieza a pasar algo dentro de su interior que ahorita vamos a platicarlo. Y luego dice ahí más adelante, y los judíos celosos se enojaron y discutían, peleaban y los difamaban. Y hay una palabra muy importante. Dice, pero no les importó. Cuando tú eres un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo, pueden discutir contigo. Se pueden enojar contigo. Se pueden pelear contigo. Estábamos hablando ahorita al principio, decía Margarita, cuando Esteban lo apedrearon, ¿sí? Yo, si hubiera sido Esteban, a lo mejor, donde veo que agarra la primera piedra, yo busco otra, ¿sí? Pero dice que Esteban estuvo quietecito y permitió pasar por ese proceso, ¿sí? Y Dios lo sacó adelante, ¿sí? Y Dios premió lo que él hizo. Entonces, un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo es aquel que no se enoja, no discute, no pelea, y aunque lo difamen, no le importa. ¿Cuántas veces, o sea, decimos, no, pues que cómo van a hablar de mí si uno tiene su dignidad? ¿Verdad? Si uno ha trabajado tanto su reputación para que ahorita vengan y se la manchen en un ratito, ¿verdad? Entonces dice que los difamaban y no les importó. Y entonces el 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, dice, a vosotros, o la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechéis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí Pablo y Bernabé le estaban hablando al pueblo de Israel, a los judíos. Pero acuérdate lo que dice en Juan. Y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros podemos pensar aquí, o sea, qué judíos, o sea, tan más necios que no pudieron recibir la palabra. Bueno, aún Dios usó y permitió que ellos no recibieran la palabra de Dios para que esa palabra estuviera disponible para ti y estuviera disponible para mí. Entonces nosotros tenemos que
en lugar de juzgarlos o criticarlos, dar gracias a Dios por la oportunidad que se hizo el Evangelio extenso para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tal vez tú puedes decir, o sea, yo merecer el Evangelio. Muchas veces, o sea, si vemos nuestra vida, daríamos cuenta que no nos mereceríamos el Evangelio. Pero si ustedes se fijan, hemos estado hablando varias veces de la palabra denuedo. ¿Qué significa la palabra denuedo? Entonces yo busqué un poquito para entender más acerca de lo que es denuedo, ¿sí? Entonces dice que ellos predicaban con denuedo. Dice que esta palabra era algo muy importante porque era algo que era característico en los apóstoles y en los hermanos de la iglesia primitiva. Y es algo que nosotros tenemos que rescatar y tenemos que anhelar y tenemos que desear que haya en nuestra vida. Y en una de sus frases más importantes de Pablo, que vemos en 2 de Corintios, dice, porque creí, lo cual hablé. ¿Sí? Entonces el denuedo empieza con lo que tú crees, te habilita y te da el poder y la fuerza para hablarlo. Porque tú no puedes hablar de algo que no crees. Primero tienes que creerlo. Dice que a la hora de predicar a Dios es necesario tener convicción y autoridad, tener valor y osadía y confianza en uno mismo. Tú cuando hablas del Evangelio no puedes hablar con timidez. Tú no puedes hablar del Evangelio como en secreto. Tienes que empezar a hablar con la certeza y la confianza a través del testimonio de lo que Dios ha hecho por ti y ha hecho por mí. ¿Qué hizo de Pablo? Pablo era un asesino. Era un perseguidor de los creyentes. Y él empezaba sus predicaciones y muchas veces lo dijo, hey, yo era esto, pero ahora soy esto, soy transformado, soy diferente. Entonces tú y yo tenemos que empezar a darnos cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Todos estamos aquí porque Dios hizo algo por nosotros. Todos estamos aquí porque Dios nos movió a través de un proceso. Dice, es aquello que se expresa con total franqueza y claridad. ¿Qué decía Pablo ahorita? Ey, eres un hijo del diablo. No tuvo miedo de decirle a ese hombre. Ahora no quiero que vaya a salir ahorita todo, ya todos se van a andar diciendo hijo del diablo, ¿verdad? Pero, o sea, si el Espíritu de Dios te dice que hables, no tienes que tener temor de hablarlo, sino tienes que tener la confianza de enfrentar situaciones complejas y difíciles. Cuando tenemos la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios y que el mensaje de Dios, ¿sí?, es algo que procede o algo que viene en la Biblia, entonces nosotros podemos hablar con denuedo. O sea, tú no puedes hablar de la Biblia si tú no la conoces. Si tú no conoces la Biblia, ¿cómo vas a hablar de Dios? Entonces tienes que entender que es muy importante, y aprovecho para el comercial, los jueves tenemos estudio bíblico a las 7 de la tarde, ¿sí? ¿Para qué? Para que usted empiece a tener, ¿sí?, esa fuerza de hablar con franqueza y claridad. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a una persona, estás mal, pero si tú le dices desde tu corazón, vas a dañar el corazón de esa persona. Pero si tú lo dices desde la Biblia, esa persona va a ser transformada, no va a ser herida, va a ser transformada. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a empezar a ver hacia dónde te quiero llevar. Dice el versículo 49 del capítulo de Hechos 13. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. 50. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas, o sea, las copetonas del pueblo, dice, y a los principales de la ciudad, y se levantaron en persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de los límites de la ciudad. El 51, fíjate cómo actúa un hombre que está lleno del Espíritu de Dios. Ellos entonces se sacudieron el polvo y dijeron, vámonos. Y dice que llegaron a la ciudad de Icono. Dice, pero mira, si tú entiendes el 52, tú ya entendiste todo lo que yo quiero explicarte.
Dice, pero el 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto es vivir una vida llena en el Espíritu Santo. No son las circunstancias o no son los sucesos los que rigen nuestra vida, sino los procesos en los cuales Dios nos expone. Va de nuevo, ¿sí? Tener una vida o vivir una vida llena del Espíritu de Dios no es que las circunstancias o los sucesos rijan nuestra vida. Es que yo estoy así porque me hicieron esto. No, es que yo estoy así porque me dijeron lo otro. No, es que yo estoy así porque me trataron de esta manera. Ya tu vida no se puede regir por las circunstancias. Ya no se puede regir por los sucesos difíciles o complicados que tú pasaste. Ahora tienes que entender que esto ha sido parte del proceso en el cual Dios te ha expuesto. ¿Para qué? Para formar en ti algo, ¿sí? Además, tenemos que entender que las manifestaciones que conocemos del Espíritu Santo es que nosotros tenemos que estar llenos de gozo. Todos estamos pasando por momentos difíciles, ¿sí? Si ahorita hacemos una lista, usted puede decirme, ¿sabes qué? Estoy pasando por este momento difícil. Tal vez unos tengan momentos más difíciles o más complicados que otros. ¿Sí? Pero tenemos que entender que nuestra vida, no importa lo que estés pasando, tiene que haber gozo. Y el gozo que proviene del Espíritu Santo, no el gozo que proviene de una fuerza humana, sino la fuerza que proviene de Dios. Y quiero decirte algo interesante. Por eso pregunté cuántos teníamos mucho tiempo de ser cristianos. Y vamos a recordar un poquito de las cosas que nos tocó vivir a muchos. Si a ti no te tocó vivir, gloria a Dios, qué bendición. Pero también el punto de partida para ustedes que escucharon esto hace mucho y los que van a escuchar esto por primera vez, es el mismo punto de partida. Muchos cristianos somos el resultado de la revelación que se tenía antes. Y la verdad no era mala la revelación, pero simplemente era lo que había, era la revelación que teníamos. Pero hoy Dios quiere traernos una revelación nueva a nuestra vida. Dice, al menos a los que estamos hoy aquí en esta casa, o los que nos están escuchando, los que van a escuchar esto alguna vez. Vivir una vida en el Espíritu te llena de gozo en medio de cualquier circunstancia. Voy a ponerte otro ejemplo de cómo nos llena dentro de gozo. Si se acuerdan de la historia cuando Pablo y Silas llegan a una provincia y ellos están predicando y llega una mujer y empieza a decir, una señorita empieza a decir, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de salvación. Y ella andaba atrás de ellos. Era verdad. Pero ellos sabían que esa niña o esa jovencita estaba hablando a través de un mal espíritu. Y dice que Pablo viene y habla con autoridad y saca ese demonio de esa joven. Pero no contaba que había hombres que hacían dinero a través de la adivinación de esta señorita, a través de este espíritu. Y se molestaron. Y dice que hicieron todo lo que tenían que hacer para mandar a Pablo y a Silas a la cárcel. Y vemos ahí en Hechos 16, del 22 en adelante, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarlos con vara. Les pusieron unos varazos a Pablo y a Silas. Después de haberles azotado mucho, fíjate, no poco, mucho, los echaron en la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, como si fueran presos, o sea, peligrosísimos, ¿no? El 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Y todavía dice que los aseguró los pies con cepos, así como a veces vemos en las películas, les amarraron los pies y los ataron para que no se salieran, los pusieron hasta el fondo. Y tú dices, a ver, Pablo, a ver si les ¿dónde está el gozo que traías? No que llenos del Espíritu Santo, no que ahora sí que muy acá. Dice el 25, pon atención. Pero
a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Tú dices, ¿están locos? Pues imagínate, o sea, todavía que te azotaron, todavía que te pegaron, todavía estás cantando, ¿verdad? Ese gozo que yo siento en mi alma, ¿verdad? O sea, pues tú dices, ¿cómo? ¿De dónde? Pero eso es lo que hace un hombre lleno del Espíritu de Dios. En medio del problema, canta himnos. En medio del problema, levanta las manos. En medio del problema, busca a Dios. Esto es lo que hace un hombre lleno del Espíritu de Dios. No importa las circunstancias, Dios está ahí. Y para sorpresa, no de Pablo, sino de todos los presos, incluso del carcelero. Perdón. Entonces vino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solo de Pablo, no solo de Silas, de todos. Y dice que el carcelero dijo, ¿sabes qué? Me voy a matar porque se me van a escapar todos y voy a pagar con mi vida. Y dijo, espérate, no te apures, aquí estamos. Y dijo él, ¿sabes qué? Yo quiero ser salvo. Yo quiero que mi familia sea salva. Y dice que toda su familia fue salva. Fíjate, cómo el poder de Dios, tú dices tú, wow, Dios libró a Pablo y a Silas de un momento tan difícil. Pues imagínate todo lo que Dios hizo para que esta familia fuera salva. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy en tu vida para que tu familia sea salva? Las circunstancias, Dios las está usando a tu favor todo el tiempo. Esto es estar llenos del Espíritu Santo. No vivimos sucesos. No nos importan las circunstancias. Yo les quiero platicar un poquito, ¿verdad? Lo que muchos fuimos resultado, ¿verdad? De nuestra juventud. Yo soy resultado de un énfasis que llamamos el bautismo del Espíritu Santo, que era el recibir el don de lenguas y profetizar, y ocurrían cosas sobrenaturales. Pero ese momento sobrenatural era un suceso, era algo que pasaba en un momentito, ¿sí? Y cuando a ti te pasaba ese suceso de recibir el Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas, te etiquetaban y te decían que eras espiritual, te decían que eras un hombre de Dios, cuando en realidad solamente era un evento. Y la gente se guiaba por eso. Y muchos esperábamos ese momento. Y esa espera era una espera difícil y complicada. ¿Por qué? Porque a ti no te tocaba nada, ¿sí? Y hay veces que yo llegaba a preguntarme a mí mismo y yo decía, pues, ¿qué estaré haciendo yo mal? ¿Sí? ¿Qué pecado traeré atorado ahí? A ver, voy a hacer memoria, a ver qué hice. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo recibir eso que los demás están recibiendo? ¿Qué está pasando en mi vida? Es más, a veces me ponía a ayunar, no muy seguido, ¿verdad? Y tramos chiquitos, ¿verdad? No muy largos, ¿verdad? Y también me ponía a orar y clamaba y oraba y decía, Dios, ¿estás enojado conmigo? Espíritu Santo, ¿tienes algo contra mí? ¿Por qué no me das eso que los demás tienen? Me acuerdo que teníamos algo que le llamamos las convenciones, ya sea de jóvenes o de mujeres o de varones o generales. Esas convenciones nos íbamos a un rancho o en la iglesia y teníamos cultos que duraban 3, 4 horas. Y en esos cultos oíamos que mucha gente recibía el Espíritu Santo.
y oíamos hablar lenguas por un lado y danzando por el otro y brincando por el otro, otros llorando, decía mi mamá, moco tendido, unos teniendo visiones y yo nada. Yo nomás viendo y unos caían y a mí me tocaban y oye, parecía palmera, nomás me regresaba, no me caía, ¿sí? Entonces yo decía, ¿qué está pasando conmigo? ¿Sí? Es más, me llegué a preocupar. Yo dije, ¿qué pensará mi papá y mi mamá de mí? Es más, ¿qué pensará el pastor? O sea, pues yo me veía así como que, pues yo iba a la iglesia todos los domingos y entre semana, pero ¿qué había escondido en mí o qué había en mí que yo no podía recibir eso? Entonces para mí era algo muy complicado, muy difícil. Y todavía para acabarla de amolar, el predicador empezaba a decirle, tú y tú y tú, vengan para acá. Oye, y a los que le hablaban eran los más malos, eran los pandilleros de la iglesia, ¿sí? Es más, al más noviero le hablaban siempre, ¿sí? A uno que otro que era así medio espiritual, ¿verdad? Le hablaban y obviamente pues a los hijos de los pastores, ¿verdad? O sea, para darles palabra, ¿verdad? Y empezaban a orar y les ponían manos y los mandaban a predicar a las escuelas y les daban palabra y a los hospitales y a las cárceles y los mandaban a las naciones y les mandaban a ganar el mundo y había palabras para ellos y yo me atravesaba y no me tocaba nada, ¿sí? Y esas convenciones eran cada año y cada año pues yo iba y no me tocaba nada. Y venía la siguiente convención. Y como eran entre un año y otro, pues habían unos que se alejaban, 2, 3, 4, 5 meses. Y venía la convención y otra vez regresaban. Oye, hicieron de su vida un papalote esos 4 o 5 meses que se fueron de la iglesia. Regresaban, les ponían las manos y empezaban a hablar lenguas. Híjole. Dije yo, ¿qué pasó? ¿Yo qué onda? ¿Verdad? O sea, yo aquí no me pierdo ni un domingo y estos que se fueron a, como decíamos, la raza al mundial y yo nada. Alguna ocasión estuve orando y le dije, oye Señor, como que hay que respetar el turno, ¿no? O sea, yo llegué primero. O sea, ya tengo ya rato aquí. O sea, no me pelas, ¿qué pasó? Y estos que son los malvados, tú ya les diste un momento, ¿sí? Y llegué a pensar que esto no era para mí. Llegué a pensar y dije, ¿sabes qué? O sea, yo creo que es el tiempo de empezar a probar otras cosas, ¿verdad? A lo mejor yéndome un ratito a pecar, a lo mejor ya voy, peco y regreso, pues a lo mejor ya me toca, ¿verdad? Pero, no. Estamos grabando, ¿qué pasó? Estamos grabando. Se me movió. Y una de las últimas veces, pues da cuenta que el pastor vio, o sea, esa necesidad de recibir algo de mí. Y le dice al profeta, profeta, dale una palabra a este joven. Y me ve el profeta y me dice, no tengo nada para él. Dije, no, pues ahora sí, ¿qué hago? ¿Verdad? Y yo sabía que mi papá había cooperado ahí para la cena, ¿verdad? Y dije, oye, no, yo lo decía a mi papá, ¿qué pasó, pa? ¿Verdad? Como que hay que echarle un poquito más de tortillas ahí. ¿Verdad? Pero dentro de ese momento difícil para mí, ¿sí? Porque yo no había recibido eso que los demás ya habían recibido. Dios viene y me habla. Y me habla a través del Espíritu de Dios. Y me hace una pregunta, ¿sí? Que vino a mi mente y vino y prendió un switch. Y me preguntó, ¿dónde están todos los que tú consideraste que yo los toqué? ¿Dónde están todos los que tú consideraste que yo los visité? Y la verdad, ya no había muchos de ellos. Eran otros, pero ya no eran muchos de ellos. Porque lo que ellos habían recibido
había sido solamente un momento. Había sido un suceso en sus vidas. Y Dios me dijo, esto no es un suceso, esto no es un evento, esto es un proceso. En ese momento todo empezó a tener sentido en mi vida. Y quiero que ustedes y yo entendamos esto y partamos de aquí en adelante. No de lo que vivimos, sino de lo que hoy te voy a explicar. Ahora entiendo que todo el tiempo el Espíritu Santo había estado cerca de mí y ahora está dentro de mí. Juan 16, del 8 al 11, nos explica algo muy importante. Y dice, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo empieza a obrar en nuestra vida aún antes de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Te voy a hacer una pregunta muy importante que quiero que pienses y reflexiones. ¿Cómo llegaste al conocimiento? Fíjate, ¿cómo llegaste al conocimiento de necesitar a Dios en tu vida? Tal vez Dios usó a tus papás. Si eras un niño o un joven que dijo, tu papá vas a ir a la iglesia aunque no quieras, vas a ir. O tal vez una enfermedad. Te dijeron, ¿sabes qué? Tienes tanto tiempo de vida. Y tú dijiste, ¿sabes qué? Necesito buscar a Dios. Necesito poner todo en orden. O tal vez un problema legal. Que dijiste, ¿sabes qué, Dios? O sea, perdóname, pero no quiero ir a la cárcel. O todavía peor, ya en la cárcel, Dios viene y te visita. O en medio de una pérdida. Cuando perdiste un hijo, o cuando perdiste a tu papá, o cuando perdiste a alguien que tú amabas y te acercaste a Dios. Te voy a dar unos ejemplos para corroborar lo que estoy hablando. Vamos a hablar de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es alguien que sabía de cuestiones religiosas, de cuestiones de iglesia de aquellos tiempos. Dice, pero este vino a Jesús de noche y quería entender más acerca de Jesús. Y la pregunta es, ¿quién hizo que viniera a buscar a Jesús? ¿Quién le dijo a Nicodemo, Nicodemo, necesitas conocer a Jesús? ¿Quién le dijo a Nicodemo, hey, ve con Jesús? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que lo acercó. Entonces, ¿tú estás aquí por casualidad? Claro que no. El Espíritu Santo te acercó el día de hoy. El Espíritu Santo quería tener un encuentro contigo el día de hoy. La mujer del flujo de sangre, dice que tiene una mujer que tiene 12 años. Pues cuando tienes 12 años de enfermo, tú dices, bueno, pues para los que me quedan así me quedo. ¿Ya qué? Sí, a ver, veo cómo le hago para tratar de vivir lo que me queda de vida lo mejor posible. Pero después de tener 12 años, dice que esta mujer dijo dentro de sí, si tocar solamente su manto seré salva. ¿Quién le dio esa convicción de fe? ¿Quién le dijo, o sea, si vas a ser salva, si vas a ser sana? ¿Quién le dijo? Fue el Espíritu Santo que vino a trabajar en ella. El etíope y Felipe, recordemos, dice en Hechos 8, volviendo sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ese hombre andaba bien lejos de donde él era. ¿Quién le dijo que viniera a Jerusalén? ¿Quién le dijo que viniera? ¿Y quién le dijo que leyera el libro de Isaías? Sabemos que el Espíritu habló con Felipe, pero al etíope, ¿quién le dijo?
El mismo Espíritu le dijo. Entonces nosotros tenemos que entender que el Espíritu de Dios ya está trabajando ahorita. Ahorita en este mismo momento el Espíritu está trabajando en tu vida, en tu familia. ¿Por qué? Porque lo que tú no alcanzas a ver en 20 años, Él ya lo vio. Y Él sabe que tú necesitas a Jesucristo en tu vida. Él sabe que tú necesitas que tu vida sea diferente. ¿Te acuerdan de la mujer adúltera que la trajeron los fariseos? A mí me llama mucho la atención. Si eran hombres que guardaban la ley, ¿sí? ¿Por qué trajeron a esa mujer ante Jesús? Si ellos guardaban la ley y la ley decía que la apedrearan, ¿por qué no simplemente la apedrearon? Pero ellos pensaron que ellos traían a esa mujer para tentar a Jesús. Pero realmente era para que esa mujer fuera transformada por el amor de Jesús. ¿Sí? Dice, entonces los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué hacemos con ella, Jesús? Y se acuerda que Jesús dijo, bueno, el que esté libre, pues que tire la primera piedra. Y dice que Jesús estaba escribiendo en la tierra. Y dice que se empezaron a ir. Y más adelantito dice, Jesús le pregunta, oye, ¿dónde están los que te condenan? Y ella responde, ninguno, Señor, ya todos se fueron, ya no hay nadie. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Después de ella vivir el momento más vergonzoso de su vida, porque seamos realistas, estar en ese escenario y ser esa mujer es una situación la más vergonzosa de tu vida. Pero Dios usó esa situación para traer perdón y un cambio en la vida de esta mujer. Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Dice el corito a Zaqueo, era chaparrito así, que vivía en Jericó. Ve, cuando Jesús pasó por ahí se subió a un sicómoro, ¿verdad? Ok, bueno, dice que este hombre quería conocer a Jesús. Era un bandido. ¿Por qué quería conocer a Jesús? ¿Quién puso esa necesidad de querer conocer a Jesús? El Espíritu Santo. Si tú dijiste uno de estos días, hoy en la mañana, dijiste, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia. No es porque seas bueno, ni porque seas espiritual, sino porque el Espíritu Santo te dijo, te quiero en la iglesia. Tienes que entender que esto funciona así. ¿Sí? Y lo más impresionante, dice el versículo 8 en Lucas 19. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, mi Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Quién puso en el corazón de Zaqueo hacer esta acción? Porque tal vez hubiéramos dicho muchos, no, bueno, pues con aceptar a Cristo, pues es suficiente y lo caído, caído, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo vino y puso una convicción en su vida que había que haber un cambio y una transformación. Y así podemos hablar de un sinnúmero de ejemplos y de situaciones que no son obra de la casualidad, sino es Dios que nos eligió desde antes de nacer. Y el Espíritu Santo ha preparado todo para nuestro encuentro con Jesucristo. Imagínate, el Espíritu Santo preparó todo para que tú te encuentres y yo me encuentre con Jesucristo. El Espíritu Santo no es un evento, no es un suceso, es un proceso en cada uno de nosotros. No podemos quitarle el mérito al Espíritu Santo. Recordemos que, dice la palabra de Dios, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, te convence que necesitas hacer un cambio en ti. Y tú dices, ¿y yo cómo sé que es el Espíritu Santo y no es una emoción? Bueno, yo encontré 3 cosas que en mí son una realidad y las voy a compartir contigo. ¿Cómo sabes que es el Espíritu Santo?
cuando sentimos la necesidad de acercarnos a Dios. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo necesito acercarme a Dios. No puede ser el diablo. Es el Espíritu Santo que te está haciendo sentir necesidad por Dios. Hay veces, he oído personas que me han dicho, es que siento una hambre de Dios como nunca la había sentido. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está empezando a operar en tu vida. Cuando vemos lo que no podíamos ver, hay veces que a mí me ha tocado, digo yo, ¿cómo no vi yo esto antes? ¿Cómo no podía yo ver esto? ¿Y cómo, o sea, tantas tonterías pasando enfrente de mí, nunca las vi? Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, quita esa venda. Y ahora empiezas a ver cosas que tú no veías. Y cuando entendemos lo que no podíamos entender, muchas veces hemos escuchado y leído la Biblia, muchas veces hemos ido a la iglesia, a la misa, al culto, a la reunión, y no entendemos, pero seguimos viniendo. Pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, empezamos a entender. Y tú dices, ya entendí. ¿Cómo no había entendido? O sea, 20 años de cristiano no había entendido, pero ¿cómo? O sea, y tú dices, ¿cómo es posible que una persona que acaba de llegar por primera vez a la iglesia y entiende? Porque el Espíritu Santo está obrando. No importa, no hay orden de cómo llegaste. El Espíritu Santo empieza a operar en cada uno de nosotros desde el primer día. Esa es la diferencia. Haber estado en la iglesia toda la vida sin el Espíritu Santo y estar en la iglesia desde el primer día con el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Fíjate lo que te voy a decir. El Espíritu Santo no es un cubetazo de agua. ¿A quién le da un cubetazo de agua? Pues a mí, ¿sí? Me acuerdo que me decía mi papá, levántate, ¿verdad? Porque si no te levantas te voy a echar agua. Eran las 3, 4 de la mañana y oye, yo dormido y decía, papá, ahí voy, porque estaba en el piso de abajo y ya veía que mi papá me levantaba. Ya me levanté, ya me levanté. Y no oía ruido, me volví a acostar. Oye, de repente nomás el chorro de agua, ¡paz! Te dije que te levantaras porque dio un chorro de agua. Le digo, papá, te bañas, son las 3 de la mañana, oye. Pues. Dijo, sí, pero ayer, ¿qué tal? ¿Verdad? Medianoche y tú todavía con pila, pues órale, a jalar, vámonos. ¿Verdad? Entonces, el Espíritu Santo no es un cubetazo de agua. No es algo que tú llegas a la iglesia y recibes un golpe de agua, sino tienes que entender que esto es un proceso. Y te voy a explicar algo que dice Juan 7, muy importante, del 37 al 39. Y en el último día, ¿sí?, de la gran fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego fíjate la explicación que da en el 39. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. Pues todavía no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces el Espíritu Santo es un río de agua viva que tiene que fluir a través de nosotros. Y quiero usar una analogía, ya con esto voy a terminar. Una analogía en Ezequiel 47. Dice que es el relato de la visión que tuvo Ezequiel, de las aguas que fluían por debajo del templo de Jerusalén y corrían hacia el este, haciéndose cada vez más caudalosas hasta convertirse en un río que llegaba al Mar Muerto. 47, Ezequiel 47, versículo 3. Dice, me llevó a lo largo de la corriente el agua. Mientras avanzábamos, él iba midiendo cuánto llegaba, hasta que llegamos a 530 metros. Me llevó a través de la corriente y el agua me llegaba a los tobillos. ¿Ok? Yo quiero explicarte esto de esta manera para que sea más fácil entender para los que son nuevos o los que no habían entendido esto a través de esta forma de explicarlo. Cuando tú estás en el agua, cuando tú entras al agua y el agua está a los tobillos, es algo similar como cuando nosotros nos convertimos, cuando nosotros llegamos al Evangelio.
cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Desde el primer día nosotros ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Ya corre en nosotros el Espíritu Santo desde el primer día. ¿Por qué? Porque ya estamos en el agua, ya estamos ahí recibiendo eso. El 4 dice, midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba a las rodillas. Y vamos a entender que este es un nivel en el cual tú empiezas a tener adoración y servicio a través de la unción del Espíritu Santo en tu vida. Es cuando tú empiezas a decir, ¿sabes qué? Pues no sé por qué, pero quiero levantar la mano cuando estamos cantando. No sé por qué, pero pastor, ¿hay algo que pueda hacer en la iglesia? ¿Sí? Yo quiero, pastor, ¿puedo venir y limpiar la iglesia? Pastor, ¿puedo venir y hacer algo? ¿Puedo ayudar con, no sé, con algo? Cuando empieza el Espíritu Santo a funcionar dentro de tu vida. En ese mismo versículo dice, después otros 530 metros y el agua alcanzaba la cintura. Y estamos hablando de un nivel de poder y de autoridad. Y es cuando los dones del Espíritu se activan y tenemos el poder, ¿sí? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Se recuerdan? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, fe, el don de sanidad, el don de hacer milagros, profecía, diversos géneros de lengua, interpretaciones de lengua, ¿sí? Pero no solamente nos quedamos en los dones del Espíritu Santo. Tenemos que ir más allá. Dice el 5, y luego midió otros 530 metros y el río era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Si tú te fijas aquí, ya llega un momento donde el río tiene el control de todo lo que pasa. En otras palabras, es cuando el Espíritu Santo tiene el control de tu vida. Y cuando el Espíritu Santo tiene el control de tu vida, empiezan a suceder cosas en las cuales nosotros tenemos que empezar ya no a caminar, dejarnos ir en el Espíritu. Y es cuando nosotros empezamos a ver el carácter de Jesucristo en nuestra vida. ¿Y cómo identificamos que tenemos el carácter de Jesucristo en nuestra vida? Ese versículo no lo debemos de saber de memoria. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Se acuerdan al principio? Que Pablo no se enojó, no se peleó, no discutió, ¿sí? Lo difamaron y no le importó. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía todos los frutos del Espíritu Santo en su vida. Eso es estar lleno del Espíritu Santo en tu vida. Y te confirmo ahí mismo en el 47, Ezequiel 47, versículo 12. ¿Sí? Vivir en este río causa fruto en nuestra vida. Dice, junto a las orillas del río crecen toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitan, siempre tendrán frutos. Y fíjate qué impresionante, cada mes darán frutos nuevos, porque el agua los riega que sale del santuario, y sus frutos servirán de alimento, y sus hojas serán medicinales. Cuando el Espíritu de Dios empieza a obrar en tu vida y en mi vida a través del fruto del Espíritu, todo lo que tú hagas, todo lo que está a la orilla de tu vida, los negocios, el trabajo, la familia, va a empezar a rendir frutos. Cuando tú dices que yo tengo muchos sueños, pero si tus sueños, o sea, no están en ese río, tus sueños no van a ser prosperados, como dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo traemos nuestros sueños a Dios y le decimos, aquí están mis sueños, Dios, yo quiero vivir en el Espíritu, y si tú quieres que mis sueños se cumplan, adelante, y si no, no pasa nada. ¿Sí? En ese momento Dios empieza a prosperar todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga. ¿Y para qué? ¿Para qué son los frutos? Dice Efesios 4:12. Dice, y ya con eso estoy terminando. Dice,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. La labor del Espíritu Santo en nosotros, acuérdate, no es un suceso, es un proceso. Es un proceso de edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos edificando el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y tú dices, ¿y mi familia? Tu familia también es parte del cuerpo de Cristo. También va a ser edificada en ese proceso, para llevarnos a la unidad de la fe. Esto no es una democracia, ¿sí? Esto es la unidad de la fe. Es cuando aquí se hace lo que el Padre dice, aquí se hace lo que el Hijo dice, y aquí se hace lo que el Espíritu Santo quiere que se haga. Esa es la unidad de la fe. Nos lleva a un proceso de conocer a Jesucristo como un varón perfecto, y nos da el ejemplo y nos dice, sí se puede ser perfectos. Obviamente no en este mundo, porque estamos en un proceso de desarrollo y de maduración. Y es un proceso para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Ese es nuestro objetivo. Cada día ser más como Jesús. Cada día ser más como Jesucristo. Y quiero que no me malinterpreten. No estoy hablando que sea malo. Experimentar la llenura del Espíritu Santo, o vivir las manifestaciones del Espíritu. Solo que cuando el Espíritu te llena, se tiene que experimentar una transformación. Si tú hablas muchas lenguas, pero tú vives igual y tratas a tu esposa igual, y a tus hijos los tratas igual, no me digas que es un proceso. Fue un evento nada más. Fue un momento de éxtasis. Fue un momento donde el Espíritu Santo te visitó, pero tú no permitiste que haya un cambio. Tú tienes que permitir que ese cambio venga y se haga realidad en tu vida. Acuérdate que no es un suceso, es un proceso, y no se trata de manifestaciones, o no se trata de cómo nos comportamos en la iglesia. Se trata de cómo nos comportamos fuera de ella. Aquí vinimos tal vez 4 horas a la semana, y el resto del tiempo, ¿qué? O sea, tú no puedes decir que tú estás lleno del Espíritu Santo aquí. Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo en tu casa. Como tratas a tu esposa, así es como me estás diciendo que tú estás lleno del Espíritu Santo. A tus hijos. Y los hijos, cómo tratan a sus papás. Eso es lo que me muestra la llenura del Espíritu Santo. No el tiempo que tú estás en la iglesia. Dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Tenemos que quitarnos la forma que estábamos viviendo antes. No nos aferremos a cómo vivíamos antes. Y todavía querer levantar la mano y sentir la presencia de Dios en tu vida sin dejar lo que estás haciendo. Ojo, no te estoy diciendo yo tienes que dejar algo. Eso es tuyo, el Espíritu Santo, no yo. Dios te va a decir que ajustes tú tienes que cambiar. A lo mejor el primer ajuste es decir, sí, mi amor. O el primer ajuste es decir, mis hijos, vamos a buscar a Dios. El primer ajuste es, ¿sabes qué? Ya no puedo hacer lo que hacía antes. Tengo que empezar a hacer cosas diferentes. Y dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia, santidad de la verdad. Tú y yo, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú quieres ser más como Cristo. No tienes que tener 10 años, ni 20, ni 30 en la iglesia.
Si hoy tú quieres ser como Cristo, si hoy tú quieres tener una vida en la cual, o sea, tú dices, ¿y qué es ser como Cristo? Pues algo bien sencillo. Tu familia tiene que estar contenta con ese cambio. Un día estuvimos con un matrimonio y la esposa decía, este cambio sí me gusta. Ella no era cristiana. Él duró yendo a la iglesia sin que su esposo lo acompañara un rato. Pero su esposa vio el cambio y dijo, este cambio sí me gusta. Entonces, si el Espíritu de Dios ha llegado a tu vida, tu esposa, tu esposo, tus hijos tienen que empezar a decir, ¿sabes qué? Este cambio en papá, este cambio en mamá, sí me gusta. Tú tienes que decir, ¿sabes qué? Estoy viendo un cambio en mi hijo, sí me gusta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos perfecciona y nos lleva al nivel de Jesucristo. No nos lleva al nivel de ser súper creyentes o súper apóstoles o súper predicadores. Nos lleva a ser cada día más como Cristo. Creo que ha llegado el tiempo de orar. Te invito a que te pongas de pie y yo quiero que, como lo dije repetidas veces, esto no es un suceso. Esto no tiene que ser un momento así como mágico, místico y todo lo demás, ¿verdad? Si así es, qué bueno, pero no tiene que ser así. Tiene que ser un momento de reflexión y de responsabilidad. Y decirle, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Ven, llena mi vida, toca mi vida, cambia mi vida, transforma mi vida. Lo que estaba haciendo antes, ya lo voy a dejar de hacer. Y voy a empezar a vivir una vida diferente en ti. Y acuérdate, el hecho que tú y yo estemos aquí, todo fue planeado. Todo fue un complot entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Dijeron, mira, vamos a hacerle así, para que hoy llegue y escuche esta palabra y su vida sea transformada. Porque eso es lo que Dios quiere, vidas transformadas. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y empieza a orar. Con tus palabras, acuérdate lo que te dije al principio. No era lo que yo iba a hablar, era lo que Él iba a hablar contigo. ¿Qué te dijo hoy el Espíritu Santo? ¿Qué te hizo sentir? ¿Que necesitabas más de Dios? ¿Que necesitabas dejar de ser un poquito lo que tú eres y convertirte mucho más en lo que Él es? ¿O necesitas que el Espíritu de Dios empiece a fluir en tu vida y se convierta en un río caudaloso donde el Espíritu Santo sea el que tome el control de tu vida, el control de mi vida? Las cosas ya no pueden ser iguales. El Espíritu de Dios tiene que venir y empezar a funcionar desde dentro de nosotros. Padre, te damos gracias por esta palabra. Jesucristo, te damos gracias porque sabemos que el Espíritu Santo nos lleva a cada día a ser más como tú. Espíritu Santo, te damos las gracias porque tú has estado preparando todo lo que está a nuestro alrededor para llevarnos al encuentro con Él, para llevarnos al encuentro con nuestro Padre. Espíritu Santo, gracias porque te fijaste en mi vida. Gracias porque hiciste cosas grandes en mí todo este tiempo, porque me has guardado por toda esta vida. He pasado por circunstancias difíciles, complejas. He pasado por circunstancias que parecían que tenían el control de mi vida. Pero hoy entiendo que mi vida es controlada por tu Espíritu, Dios. Hoy entiendo que mi vida es controlada a través del Espíritu Santo y todo ha sido planeado para tener un encuentro y una cita contigo, mi Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú me has regalado en tu presencia.
Gracias, Señor, porque hoy puedo experimentar que la presencia de Dios viene y transforma nuestras vidas. La presencia de Dios viene y transforma, Señor, nuestro entorno, y ya no hay nada que nos moleste, ya no hay nada que nos enoje, que nos haga pelear, no hay nada que nos difame, Señor. Ya nada nos importa. Todo lo ponemos delante de ti, Señor. Y entendemos que esto es un proceso de edificación, Señor. Y ayúdanos a edificar correctamente, Padre, lo que tú has puesto, Señor, a nuestro cuidado, Padre. Nuestras familias, Padre, nuestros hijos, Señor, a construir nuestro matrimonio, Padre, a construir negocios, empresas, carreras, Padre, a construir nuestros trabajos, Señor. Todo lo que tú has puesto delante de nosotros, te pido que nos des gracia y entendimiento, Padre, porque cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, todo se ilumina, Señor. Todo empieza a tener sentido. Todo empieza a tener una solución, Padre. Te damos gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que el Espíritu Santo ha empezado a actuar en nuestras vidas. Algunos, el agua nos llegará a los tobillos, algunos a las rodillas, algunos tal vez a la cintura. Otros ya estaremos a punto de empezar a nadar, pero queremos dejarnos guiar a través de ese Espíritu, a través de ese río que fluye a través de nosotros, Padre. Y que el carácter y el fruto del Espíritu sea parte de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Bueno, pues le damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Sabemos que Dios es el que tiene el control de todo. ¿Ok? El tiempo ha avanzado un poquito. Vamos a avanzar dentro del programa del día de hoy. Es el tiempo de levantar nuestras ofrendas. Es el tiempo de hacer nuestras finanzas. Ya estamos ya casi terminando con el tiempo de taxas. Si alguien necesita su carta, ¿verdad?, de donación, con todo gusto, hable con la pastora Patti y se la hacemos llegar, ¿verdad? Recuerda que las ofrendas se están usando de una manera lo más correcta y lo más apropiada posible, ¿sí? Nosotros no predicamos acerca de un diezmo de forma obligatoria, ¿verdad? Pero creemos que Dios prospera a cada uno que lo hace de corazón, ¿sí? Entonces lo que tú ya dispusiste traer a este lugar, ¿verdad?, tráelo, ponlo en tu mano y vamos a orar para bendecirlo, ¿verdad? Y para que sea de beneficio para los planes que Dios tiene para mucha gente, ¿ok? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por nuestras finanzas, Señor. Reconocemos, Señor, que tú nos has dado, Señor, de tu bendición y nos has prosperado y nos has dado para todas las necesidades, Padre. Hoy, Señor, nosotros traemos esta ofrenda, Señor, con gratitud, Padre, y con reconocimiento que has sido bueno con nosotros, Padre. Te pido, Señor, que tú bendigas, que multipliques y que guardes y pongas a salvo lo que se queda en los bolsillos de nuestros hermanos y del mío mismo, Señor. Y que todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos para agradarte a ti, Padre. También te pido, Señor, que bendiga, Señor, al que hoy está batallando financieramente, Señor. Que abra las ventanas de los cielos, derrames de tu bendición, traigas prosperidad a su vida, Padre. Abras nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades creativas, Padre. Empiezan a fluir dentro de esta casa, Padre. Porque dice que tú nos has dado la capacidad de hacer riquezas, Padre. ¿Para qué? Para venirlas y traerlas delante de ti, Señor, y ponerlas a tus servicios. Señor, te damos gracias y bendecimos y declaramos prosperados, Señor, a todas estas familias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Voy a dar los anuncios rapidito. Lunes tenemos nuestra clase de música. Ok, ya sacaron un canto, ¿verdad? Ya sacaron un canto los niños. ¿Cuántos años tienen? ¿9, 10 años? 9, 10 años, ya están empezando a tocar. Entonces ya estos instrumentos ya no van a estar vacíos, vamos a empezar a tener
nuevos elementos. ¿Verdad? Y estamos orando por los que Dios va a ir trayendo. El martes estamos reuniendo a las 7 de la tarde para oración. Es de 7 a 8 nada más. Venga y vamos a orar. ¿Y para qué necesitamos orar? Necesitamos orar porque, ¿sí?, es la forma en que nosotros establecemos una relación con Dios. Y cuando dice que cuando dos o tres se ponen de acuerdo, dice que Dios escucha nuestra oración. Siempre que venimos y así hacemos fuerza en el Espíritu. Los miércoles, aquí nos vemos los miércoles a las 7 de la tarde. Venga, por favor, es muy importante que entre semana, ¿verdad? Hay veces que para algunos es complicado el domingo, por eso es que venimos el miércoles, ¿verdad? Algunos están trabajando. De hecho, queremos saludar, ahorita estaba viendo en las redes, algunas personas que están saludando desde su trabajo, ¿verdad? Entonces, si ellos pueden venir el miércoles, pues aquí los vamos a estar esperando, ¿verdad? También hemos recibido algunos saludos de personas que nos están viendo en San Luis Potosí, en Ciudad Valles, ¿verdad? También sabemos que hay gente que está conectando en San Fernando, gente que está conectando en Monterrey, en el estado de Arkansas también. Entonces, si usted puede, comparta esto. ¿Por qué? Porque esto es de bendición. Hay personas que no tienen la oportunidad de ir a una iglesia, ¿sí? O hay personas que no se atreven a ir a una iglesia. Entonces, por lo pronto va a ser bueno que nosotros estemos. ¿Ok? ¿Vamos a tener participación? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, ok. Sí, ya porque ya los vi ahí con todo el ajuar. Ok, entonces el jueves tenemos el estudio bíblico. Véngase, por favor. Tal vez usted el domingo o el miércoles le dan ganas de preguntar, pero sabe que es una predicación, no es un tiempo de preguntas. Ve, y usted dice, ¿sabes qué? Yo tengo dudas y quisiera hacer preguntas, ¿verdad? Entonces venga el jueves y aquí el jueves, dentro de los temas que tocamos, podemos tocar esas dudas que usted tiene. ¿Ok? ¿En qué estamos ahorita, Ricardo? Hechos 16 al 20. Bueno, hoy estamos hablando un poquito de Hechos, entonces ya vamos encaminados. ¿Ok? Entonces, estudie Hechos 16 al 20. Y tenemos participación. Muy bien. Le dejo